Sí, efectivamente, lo que pasó el año pasado es que había preparado demasiado, daba como para 2 charlas y entonces pues aquí estamos en esta, sí, no sé si llamarlo segunda parte, porque esto pues ya está enfocado a un tema específico, que es precisamente hablar de los números primos. Bueno, lo que vais a ver enseguida es que realmente como un 90% de esto es no sabemos esto, no sabemos lo otro, tampoco sabemos realmente cómo habría que hacer para saberlo, que eso es muy característico del tema. Y luego la parte que sí sabemos, que es pues la parte de la función z de Riemann, eso claro es muy difícil de comprimir pues ni siquiera en 50 minutos, y yo voy a intentar hablar de ello, yo que sé, en 15, así que bueno, eso pues contaré por encima lo que pueda. Y antes de empezar, pues comentar que precisamente, pues ahora que estamos en noviembre de 2019, pues son exactamente 160 años, noviembre de 1859, que Riemann publicó el artículo, que no llega a 10 páginas, donde se da toda la teoría que se va a ver así, y lo que lleva a la famosa conjetura de Riemann. Es una cosa asombrosa, es un artículo, lo podía haber traído así para enseñar, es que está todo, pero es tan denso que dio trabajo, bueno, que da trabajo 160 años después, que eso no es muy típico de cualquier cosa, ¿no? En fin, bueno, pues empezamos por el principio, es decir, vamos a repasar lo que es la primera demostración de la infinitud de los primos, que es la de Euclides. Aquí tenemos la definición de número primo, que me ha costado como media hora poner bien todos los acentos en griego, porque yo no estudié griego, pero conozco a una profesora de griego y eso, y no me preguntéis cómo se pronuncia, pero puedo garantizar que esto es más o menos exacto lo que dice el libro de los elementos de Euclides, que es un primo, y si se traduce, pues más o menos literalmente es porque la definición que todo el mundo sabe, ¿no? Un número primo es por la unidad solamente medido, es decir, la manera de verlo es esto, tengo la unidad y algunos de ellos, como el 4, pues se dejan medir también por el 2, 2 y 2, otros como el 6, pues tengo la unidad, el 2 y el 3, ¿no? Y esos no son primos, y los que solo se dejan medir por la unidad son los primos, o sea, algo muy básico de hace 2000 años. Y un poco más adelante pues se encuentra la demostración, que también más o menos traducida literalmente de los elementos, dice que los primos son más que cualquier multitud dada de ellos, que mucha gente la interpreta de otra manera, pero he intentado pues ir a la fuente original para dar exactamente cuál era la visión de Euclides. Es decir, lo que demuestra es eso, es que si yo cojo un conjunto de primos, un S, un saco de primos, voy aquí con mi saco de primos, que contiene un número finito de ellos, que siempre va a haber otro que no está en el saco, esencialmente. Entonces eso, cualquier multitud dada de ellos, hay otros, son más. Y eso es una idea muy ingeniosa. Esta es una de estas demostraciones de 2000 años, pero que está tan vigente hoy como en la época de Euclides, o sea, nos entenderíamos perfectamente una vez traducido un poco así el lenguaje. La idea, digamos, la idea feliz es considerar el producto de todos los primos que llevo en el saco S más la unidad, ¿no? Pienso eso y digo, pues a ver, ¿qué sé de este número? Este número no es la unidad, porque primo, pues oye, cojo alguno, y el más pequeño es 2, así que esto es al menos 3. Entonces, como es al menos 3, pues tiene algún divisor primo. Los primos son como los átomos, voy partiendo números, llego a cosas indivisibles, esos son los primos. Entonces, alguno lo divide. Y uno que lo divida no puede ser uno de los que ya está. No puede ser uno de estos que he puesto P1, P2, PR, porque si lo fuera, entonces, pues esencialmente si es uno de ellos, pues divida este producto, si también divide al número este, pues tendría que dividir a la diferencia, que es la unidad, y un primo pues no puede dividir a la unidad.
Así de sencilla es la cosa. Entonces, no puede ser uno de esos. Por tanto, pues haces este número, coges cualquier divisor suyo primo y ese es un primo que no está en el S. Entonces, ningún S finito contiene a todos los primos, luego el conjunto es infinito. Es una demostración preciosa, ¿no? Porque es que es una idea sencilla. Yo no sé cuánto se le puede ocurrir a uno esta idea de manera espontánea sin haberlo visto nunca, y se usa como modelo de lo que es pues digamos, cómo se perpetúan las matemáticas a través de 2 milenios, ¿no? Es decir, este argumento tan sólido hoy como lo era en la época de Euclides. Eso es algo para meditar, ¿no? Cuántas cosas hay así de permanentes en lo que hacemos. Pues esta es más o menos actualizando el lenguaje, pero es exactamente lo que dijo Euclides, que luego curiosamente no se usa para nada en el resto de los elementos. La infinitud de los primos se quedó ahí y bueno, pues no se sabe muy bien qué estarían pensando con ello, a lo mejor la recopilación de resultados. En fin, pues aquí ya tenemos un primer problema que no sabemos resolver. Es bastante lógico en base a la demostración, pues me ordeno los primos de menor a mayor. P1 es 2, P2 es 3, P3 es 5, etcétera, ¿no? Y miro a ver, pues siguiendo la demostración, estos números, el producto de los n primeros más 1, eso se llaman números de Euclides. Entonces me pregunto, ¿serán primos alguna vez estos? Y bueno, al principio hay mucha suerte, los 5 primeros son primos, pero luego ya el sexto, pues no. Entonces ahí ya surge la pregunta, pues ¿hay infinitos números primos de Euclides? No lo sabemos. La primera cosa, a la vuelta de la esquina de cualquier cuestión de esta siempre hay un no lo sabemos y es más que hay muy poca cosa que hayamos hecho para saberlo. Puede que no sea un problema demasiado interesante, o sí, eso nunca se sabe tampoco, pero ya veis, justo relacionado con la demostración esta, pues ya hay una incógnita que daría pues una cierta fama si puedes demostrar que hay infinitos o lo contrario, ¿no? También sería interesante saberlo. Más cosas que se pueden hacer con la demostración de Euclides, pues uno se puede preguntar, a ver hasta dónde la puedo variar un poco y conseguir resultados parecidos. Esto ya creo que es muy posterior, pero se puede usar la misma idea, esencialmente el mismo mecanismo de demostración, para ver que hay infinitos números primos con una forma especial. En este caso he puesto 4n-1, o sea, uno menos que un múltiplo de 4, como 3, que es el primero de ellos, ¿no? Y el mecanismo, ya veis, es completamente análogo. Lo que haces es, pues supongo que tengo un conjunto de ellos, unos cuantos, y hago este número de Euclides, llamémosle así, ¿no? Que en este caso le incorporo el 4 para que salga la forma que quiero. El producto por 4 menos la unidad, para que sea así, ¿no? Y entonces el razonamiento es parecido. Digo, pues si cojo un primo de los que va a dividir a E, no es ninguno de estos, ¿no? Ninguno de estos puede dividir a E porque si no dividirías a la unidad o menos la unidad. Entonces, cualquier divisor primo de E tiene que ser otro que no está en el saco este. Además tiene que ser impar porque he puesto el 4. Tiene que ser impar, entonces pensamos, pues es un primo que es impar, me interesa saber cómo es relativo al 4, pues solo puede ser de la forma 4n más 1 o 4n menos 1, porque los otros casos 4n y más 2 son pares. Entonces tiene que ser uno de estos. Pero no todos pueden ser de la forma más 1, porque el producto de más 1 más 1 más 1 es más 1. Y el número que me he inventado es menos 1. Entonces, conclusión, tiene que haber un divisor primo de este número mágico de Euclides que sea también de la forma 4n menos 1 y automáticamente no está en el S. O sea que tampoco un S finito contiene a todos estos. Es un poquito más enrevesado, pero es esencialmente la misma idea. Y si se piensa un poco, pues se ve que eso también funciona para esto que son las progresiones aritméticas del tipo pues 3n menos 1 y 6n menos 1. Mismo razonamiento, copiar ahí, bueno, hay que modificar un par de observaciones, pero la misma cosa. O sea que por una demostración pues te salen 4. Y aquí vemos pues en verde están los primos y en naranja están los no primos en estas sucesiones. Se observa que la 6n-1, claro, parece que tiene más primos, pero eso es, ahora lo miramos, eso no es algo realmente tan significativo como pudiera parecer. Lo que sí se puede meditar es que ¿por qué funciona la demostración? Pues resulta que es que
porque solo te deja las dos alternativas, más menos 1. Justo al escoger estos números, 3, 4, 6, el mecanismo funciona porque una vez descartados los primos así, los divisores esos que son 2 y 3, pues lo que queda solo son dos posibilidades, el m por n más menos 1. Eso sí, si se medita un poco se ve que la razón por la cual eso funciona es así. Explicación más profunda, pues esto es una cuestión de clasificar unidades en los enteros módulo 1m, esencialmente, y esto es el único caso donde va a funcionar. Además, así que por ese camino no se llegan a muchos más resultados de infinitud. Aquí tenemos, esto es lo que se hace cuando aplicas, por ejemplo, la criba de Eratóstenes, en 6 columnas, que es lo que deja un número al dividir por 6, pues claro, vemos que solo puede haber infinitos en la columna del 1 y la del menos 1, que es lo mismo que la de 6n más 5, ¿no? Y por eso, pues, mucha gente cuando juega así con primos y eso, la primera vez que si te gusta esto, ¿no? Y empiezas a estudiar un poco eso, pues enseguida se da cuenta de esto, que el 6 es especial en el sentido que parece que los clasifica bien solo en estas dos columnas y que entonces pues a lo mejor va a servir para alguna cosa extra de demostrar, ¿no? O tal. Esto es algo muy frecuente, hacer la observación esta de que 6 es bonito para ubicar los primos en estas dos columnas. De hecho, pues aquí hay una curiosidad, tenemos, ya que estamos en el aula Cuesta Dutari, que nos mira desde allí, desde su retrato, pues el propio Cuesta Dutari también hizo esta observación, como podéis ver en el título de este trabajo. Aritmética de las sucesiones 6n menos 1, 6n más 1, en este caso estudiando la distribución de los primos gemelos, que son los que difieren por 2, pensando que ahí pues también hay algo interesante que decir. Es una observación bastante frecuente. Luego, hablando de estas cosas, de las progresiones aritméticas y saltando 2000 años, pues hay una demostración muy graciosa que usa topología para demostrar la infinitud de los primos. Si habéis visto ya algo de topología, esto es una demostración que suele dejar a la gente muy perpleja la primera vez que la ven. Demostración de la infinitud de los primos por Furstenberg, que todavía vive. Consideras las progresiones aritméticas en Z, ¿no? Y se demuestra que eso es una base de una topología. ¿Qué significa eso? Pues que las progresiones cubren, que eso está claro, todo número es parte de una progresión, y que la intersección de dos de ellas, cuando no es vacía, pues también contiene otra. Eso es fácil de verificar, es un poco de aritmética. Son una base de una topología. En esta topología, una sucesión aritmética pues tiene la peculiaridad de que es a la vez abierto y cerrado. Abierto porque es una base, y cerrado porque cuando complementas una progresión aritmética de una cierta diferencia m, ¿no? Del módulo m, con un resto r, pues lo que queda son las progresiones del mismo módulo con los demás restos, que es un número finito de ellos. Unión de abiertos es abierto, así que el complementario es abierto, así que es cerrado. Entonces, bien, abierto y cerrado. Y ahora, observación. Pues solo las unidades son las cosas que no son divisibles por primos, como hemos usado antes. Cualquier cosa que no sea una unidad, la voy descomponiendo y llego a un primo. Solo las unidades más menos 1 son las cosas que no son primos. ¿Eso cómo se expresa en conjuntos? Pues que si quito las unidades y complemento las unidades, lo que queda son múltiplos de primos, ¿verdad? Y eso son progresiones aritméticas. Los múltiplos de algo es la progresión, pues P, 2P, 3P, tal, ¿no? Son progresiones aritméticas. Si el número de primos fuera finito, esta unión sería una unión finita de abiertos y cerrados, en particular sería cerrada. Luego el menos 1, 1 sería un abierto. Eso es absurdo, porque para ser abierto tienes que contener una progresión, y una progresión es infinita. Entonces, no puede ser. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? Hay algo raro, ¿no? Parece como que te están colando alguna cosa, y efectivamente entender exactamente qué significa esta demostración no es tan fácil, ¿eh? No es una cosa sencillita, saber de dónde viene. Esa es una de las favoritas así modernas en cuanto a la infinitud de primos, hablando de progresiones aritméticas. Hay que meditarla un poco, pero hay que saber de bastantes cosas para entender de dónde surge realmente. Pero bueno, pues es una curiosidad.
Pasamos ya hemos un poco mirado esto, ¿no? Pues primero miras todos los primos, vale, hay infinitos, luego ves que con la misma demostración de Euclides consigues ciertos tipos de primos que también son infinitos, y entonces ya es lógico empezar a mirar tu categoría de primos favoritos, ¿no? Pues que si esta familia de primos, que si el primo de este tipo, que si del otro tipo, y preguntarte lo mismo, que si hay infinitos de unos y de otros. Casi todo esto, la respuesta es que nadie sabe, casi todo, excepto precisamente las progresiones aritméticas. Eso sí se sabe, así que empezamos en una nota positiva, es decir, el problema general que surge de esos ejemplos del 3n-1 y tal, donde funciona lo de Euclides, pues ya te lo planteas en general. Dame una progresión aritmética, venga, la que sea, con m de diferencia y r el primer número, ¿no? R más m, r más 2m, va sumando m. Esos son los números. A ver, hay que poner una condición para no hacer el tonto aquí, ¿no? Hay que poner la condición de que r y m no tengan factor común, porque claro, si tienen factor común, todos los números de la progresión también tienen ese factor común y ahí primos pues como que no va a haber, ¿no? A lo mejor el primero, pero luego ya no. Entonces, hay alguna condición trivial, ¿no? Venga, pues que no haya factor común, y entonces sí, pues es verdad que esas progresiones contienen infinitos primos. No es fácil demostrar eso, para nada. Para nada, esto pues, a ver, desde estas demostraciones de Euclides y luego el 4n más 1, que fue el siguiente paso, que eso usa, si habéis oído hablar de ello, la ley de reciprocidad cuadrática, que tampoco es una cosa obvia, requiere cada vez más y más herramientas. Y al final se llegó un poco a un impasse donde no se sabía cómo progresar. Se habían demostrado algunos casos, y entonces llegó Dirichlet en 1837 y se inventó toda una rama nueva, que es la teoría analítica de números para resolver este problema. Es uno de los avances más significativos, es decir, él demostró esto usando análisis, funciones analíticas y resultados de análisis, límites, series infinitas, cuestiones, bueno, un poco lo que se ve de variable compleja y tal. O sea, insospechado, ¿no? Porque es un problema de números primos, y es por qué tengo que saber cosas de funciones para resolver un problema que puedo enunciar así de sencillo, que si una progresión aritmética tiene infinitos primos, ¿no? Pues él dio esta demostración, pero claro, casi más importante que la demostración es eso, es que fundó toda una rama nueva. Nos dio un montón de herramientas con las cuales atacar problemas, y hasta hoy en día, con las técnicas desarrolladas por Dirichlet. Entonces suele pasar eso, que hay un problema motivador, la teoría de números, que puede tener más o menos interés, según, ¿no? Pues puede ser una mera curiosidad, pero que cuando alguien lo resuelve, pues lo que realmente es fructífero son las técnicas que se usan, que luego eso pues te abren mundos nuevos, ¿no? Y eso es lo que pasó aquí. Al final, ¿cuál es el resultado? Pues un poquito más de lo que dice aquí. No solo es que cada progresión contiene infinitos primos, sino que, como veíamos antes, por ejemplo, cojo el 6, que tengo el 6n más menos 1, pues que en esas columnas hay la misma proporción de primos. Y uno piensa, claro, ¿por qué iba a haber una proporción distinta? Es decir, los primos son una cosa que de muchas maneras se comportan aleatoriamente, y de otras maneras, claro, no, porque es que son los primos, no son cualquier cosa. Pero en base a eso uno no espera que tenga que haber más de un tipo que de otro, y efectivamente parte de este teorema luego dice que en cada clase de restos R, primos con el m, hay exactamente la misma proporción de números primos. O sea que si hay primo con m, pues si hay 4 clases, entonces hay 25% de primos en cada una de ellas, estadísticamente hablando, que no exhiben ninguna preferencia por ningún resto, que eso también es un resultado, pues digamos, profundo, es decir, lo contrario sería un poco raro, pero no es así, eso se distribuye por igual, ¿no?, en las progresiones. Bueno, pues esto, animada a la gente con este resultado, otra cosa que te puedes preguntar, venga, una progresión aritmética es un caso particular de un polinomio de grado 1, ¿no? Multiplicas la variable n por una constante, le sumas otra. ¿Y qué pasa con otros polinomios? ¿Tienen infinitos primos? Pues ahí entramos en eso del no lo sé, y nadie lo sabe y tampoco se sabe muy bien cómo demostrarlo. Hay un polinomio famoso de Euler, que es este, n cuadrado más n más 41, que si le enchufas los números del 0 al 39 te da todo primos.
no tengo ni idea cómo Euler averiguaba ni esto ni la mayoría de las otras cosas, porque la explicación de esto pues tuvo que esperar otros 100 años por lo menos y no más. Se halla en teorías mucho más desarrolladas que las que había en la época de Euler para entender por qué ese polinomio produce esos 40 primos seguidos. No es nada sencillo de explicar, para nada. Tiene que ver, si os suena esto, pues tiene que ver con las formas modulares, las funciones automorfas. Euler es una cosa muy increíble. Es como Ramanujan, anticipa resultados de una manera muy extraña, no se sabe cómo puede pasar esto. Ver estas cosas, intuir esos fenómenos. Pero bueno, pues, ¿qué se puede decir? Pues que si yo tengo un polinomio, cojo con coeficientes enteros para que, claro, cuando le ponga un natural, pues me dé un entero, ¿no? Y así pueda hablar de su factorización. Pues lo primero, esto es fácil, no puedes tener ninguna fórmula de polinomios que te dé solo primos. Eso no se puede tener, eso es un ejercicio relativamente fácil de ver. No hay ninguna fórmula como esta que siga dando primos. De hecho, pone hasta 39 porque ya con 40 no es primo. Y eso va a pasar siempre. Ninguna fórmula que sea un polinomio te va a generar primos, ni siquiera primos eventualmente, o sea, a partir del millonésimo ya todos primos, pues no, nunca. Nunca, no hay ninguna de esas. Entonces, claro, lo que sí te puedes preguntar, vale, pues no me los generará todos así seguidos, pero al menos irá tomando infinitos valores primos. Pues no se sabe. Para ningún polinomio cuadrático se sabe esto. El más famoso es n cuadrado más 1, porque eso ya lo pensó Euler por diversas razones, y en eso trabaja mucha gente. Y el avance más reciente es de Ibanez, que es uno de los grandes en estos temas de teoría analítica de números, que ha demostrado que para infinitos n, el n cuadrado más 1 es lo que se llama un número P2, que significa que es o primo o el producto de dos primos distintos, que es irritantemente cerca de lo que quieres, pero falta mucho para saltar de estos resultados de los números pk al primo de verdad. Mucho, por las técnicas que hay ya no se dejan, digamos, llevar más allá. Entonces es un poco frustrante a la par que anima, porque bueno, no se sabía nada y ahora sí sabemos cosas de estas. La idea que tiene la gente de esto es igual que lo de antes, que si algo trivial no lo impide, como aquello de tener factores comunes, entonces esto debería ser cierto, ¿eh? Pues digo, no se sabe cómo demostrarlo. Pues debería pasar eso, y eso es la conjetura de Bunyakovsky. Venga, tengo un polinomio de estos, coeficientes enteros, grado mayor o igual que 1. Lo primero, que el propio polinomio tiene que ser eso, primo como polinomio, o sea, lo que llamamos irreducible, que no debe factorizar. Porque claro, ya si factoriza el polinomio, le enchufo n y también factoriza el valor, ¿no? Entonces ahí ya está todo perdido. O sea, que el propio polinomio tiene que ser primo como polinomio. Segundo, pues esto parece un poco más exótico, pero también es razonable, que no haya relaciones entre los coeficientes que hagan que todos los valores tengan un factor común. Es como lo de antes, como en la progresión aritmética, que si el resto y la diferencia tienen factor común, todos los números son múltiplos de ese. Entonces, esto es algo que hay que poner necesariamente, que suele ser fácil de verificar porque sueles poder encontrar sin demasiada dificultad dos, un n y un m que ya no tienen factor común y entonces ya todos no lo tienen. Eso suele ser fácil de ver, o sea que realmente nos quedamos con que primo como polinomio y un poquito más, pues que eso debería ser primo para infinitos n, pero nada, eso no se sabe. Lo que hay son este tipo de resultados de que pueden ser producto de hasta k primos y no se puede reducir eso a 1, que es lo que quisiéramos. O sea que no entendemos realmente cómo aparecen primos, salvo las progresiones aritméticas, que es el caso lineal. Lo demás es muy difícil, aunque haya mucha conjetura y mucha razón para esperar que las cosas sean de una cierta manera y no de otra, pero eso siguen siendo problemas abiertos, famosos en la teoría de números. Al revés, hay una curiosidad que yo no sabía, la voy a comentar aquí. Lo que decimos ahí nos interesa un polinomio que sea primo y que genere primos. ¿Y si vamos al revés? ¿Y si empiezo con un primo y genero un polinomio? Esto es una cosa bonita, es de otro orden de cosas. Cojo un número primo y lo desarrollo en una base, pongo sus dígitos, ¿no? Pues el polinomio formado por esos dígitos también es primo. Esto es un resultado poco conocido, pero a mí me llama la atención, es la dirección contraria.
Lo que queremos es lo otro, polinomio primo genera primos, valores primos, y lo que tenemos es esto, un primo que lo desarrollas así, te da un polinomio primo. Por ejemplo, 137 en base 10, pues corresponde al polinomio ese, ¿no? 1 más 3x más 7x cuadrado, ya está, es irreducible. Es un criterio de irreducibilidad que no se conoce, ¿verdad? Demasiado, yo no lo conocía. Y bueno, y en base 2 también, mira, además sacas provecho porque sacas polinomios de distinto tipo cambiando de base, sacas infinitos. Y este que es el último año que ha sido primo, el 2017, el siguiente es 2027, si tenéis curiosidad, pues este también es primo, 2 más x cuadrado más 7x cubo. Es una curiosidad, que tampoco es así, no se demuestra en 2 líneas, pero bueno, no tiene la profundidad de estas cosas que desconocemos, así que eso está bien. Y luego, bueno, pues vamos haciendo un recorrido por las familias famosas de primos que han surgido a lo largo de la historia. Los números de Mersenne, que estos si habéis leído nuestro boletín son los repitunos en base 2, los números formados por 1, 1, 1, 1, ¿no? En este caso en binario, que son simplemente, pues eso, 1 menos que una potencia de 2. Estos, pues es fácil ver que si coges un divisor del índice, que entonces el número correspondiente también es divisor. O sea que la única manera que uno de estos es primo es cuando el índice es primo. Los primos de Mersenne tienen que ser de la forma 2 elevado a un primo menos 1. Pero no todos esos son primos. Entonces, claro, la gente se pregunta, ¿hay infinitos de ellos? No lo sabemos. Se supone que sí. Lo contrario, ¿hay infinitos que no sean primos? Tampoco lo sabemos, se supone que sí. Ya veis cómo está la cosa, en cuanto haces 2 preguntas, pues no se sabe, y cualquiera de estos pues te da fama si puedes zanjar de una vez estos problemas. Los números de Mersenne existen desde hace 400 años, así que ya va siendo hora. Son importantes por diversas razones. Lo primero porque quizás este sea uno de los teoremas de más distancia entre los dos colaboradores. Es de Euclides con Euler, que son 2000 años supongo, sí, sobre los números perfectos, que son los que son iguales a la suma de sus divisores. Euclides demostró, obviamente sin llamarlo primo de Mersenne, porque Mersenne no había nacido, le faltaban 1900 años, que los números perfectos que sean pares son así, son 2 a la p menos 1 por el primo de Mersenne correspondiente, lo que hoy llamamos primo de Mersenne. Y Euler demostró lo contrario, que todos son así, entonces esos son los que hay. Los números perfectos pares son estos, así que si hay infinitos de esos es porque hay infinitos de Mersenne y no lo sabemos. Y todavía peor, bueno, el famoso problema del número perfecto impar, que ese pues está también sin resolver, que se supone que no existe ninguno y que si existe es mayor que no sé cómo andamos ahora, 100 trillones o alguna cosa de esas, pero también queda siempre un poquito fuera del alcance de las técnicas. Eso, bueno, le da su importancia. También son importantes en criptografía porque están relacionados con un algoritmo de factorización y hay un concurso en Internet para factorizar primos de Mersenne, para gastar ciclos de ordenador factorizando primos. Y sus parejas, Mersenne y Fermat, que eran amigos, pues los números de Fermat. Es cuando consideras, en vez de 2m menos 1, 2m más 1. Ahí lo que se demuestra es que este solo puede ser primo si m es potencia de 2. Entonces, primos de Fermat de ese tipo tienen que ser 2 elevado a 2 elevado a n más 1, lo que se llama f sub n. Que si hay infinitos de estos, qué raro, ¿no? Nadie lo sabe, pero en este caso se sospecha que no. Y además, son los 5 primeros, que sí que salen primos, y se supone que no va a haber más. Hay muy buenas razones para esperar que no hay ningún otro. De hecho, Conway, que es un genio moderno del álgebra y muchos temas, ha publicado hace poco un artículo donde dice que espera que solo haya 2 elevado a menos 30 nuevos primos de Fermat, o sea que como que no va a haber otro, pero con muy buenas razones, pero bueno, no se sabe, no está demostrado. Así que eso es otra cosa. Lo que sí es curioso sobre Fermat es que te da otra demostración de la infinitud de los primos, que nunca sabes por dónde van a salir, demostraciones de la infinitud. Satisfacen unas cuantas relaciones, pero lo importante, esto es de Goldbach, que también tiene una conjetura famosa, que cuando 2 índices son distintos, los números de Fermat correspondientes nunca tienen factor común. Eso es una propiedad curiosa que tienen.
Luego el conjunto de primos es infinito porque basta con listar los números de Fermat y coger un divisor primo de cada y como no tiene factor común, eso es una cadena infinita de primos. Eso también es bonito, es una demostración que no te la esperas. Es una sucesión especial con esa propiedad, pues es una demostración de la infinitud de primos. Así, curiosa también. ¿Por qué nos interesan los primos de Fermat? En este caso están relacionados con el problema famoso de construir polígono regular de n-lados, que es un problema clásico de la geometría griega, y Gauss demostró con pocos años que los únicos que puedes construir con regla y compás son los que son potencia de 2 por producto de primos de Fermat. Así que como se supone que solo hay un número finito, pues ahí, salvo añadir potencias de 2, que se considera trivial, pues no, bueno, son los que son, ¿no? Este es el de 17 lados, esto es lo que sale. Construir por regla y compás algebraicamente significa que puedes expresar estos números, son los puntos de división del círculo en n partes iguales, en términos de raíces y raíces de raíces y raíces de raíces de raíces. Y claro, Gauss esto, pues para él sería fácil averiguar esto. En su tumba hay una base que es un heptadecágono, si lo digo bien, en honor a esto, porque es el primer polígono construido desde la época de Euclides también, 2000 y pico años antes, que no supieron hacer los griegos, el de 17 lados. Y finalmente, bueno, hay muchas familias de estas. Los primos de Sophie-Germain son interesantes porque están relacionados con el último teorema de Fermat. Fue uno de los, de hecho, fue un avance importante lo que hizo Sophie-Germain hacia el último teorema de Fermat, aunque poco por ser mujer, pues se quedó un poco ahí olvidada un tiempo. La verdad es que luego Gauss sí hizo bastante para promocionarla, pero bueno, la época era la que era. Un primo de Sophie-Germain es uno tal que el propio primo y 2p más él, más la unidad, también es primo. Y sospechadamente, ¿por qué me importa esta propiedad? Pues primero, por el último teorema de Fermat, que si tenías primos de este tipo, podías demostrar muchos casos. Sophie-Germain demostró los primeros 100 casos, creo, de una variante del último teorema de Fermat. Tener en cuenta que ni los grandes matemáticos habían resuelto más que 1 o 2, o sea que eso fue bastante importante. Y luego, pues hoy en día todo esto siempre está relacionado con algún tema de factorización y por tanto de seguridad criptográfica. Que si existen infinitos, pues qué raro, ¿no? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Están relacionados con los de Mersenne, si tienes un primo de Germain, entonces también el otro divide al de Mersenne. Y eso implicaría parte de lo que no sabemos, que infinitos de esos son compuestos. Las conjeturas encima se relacionan unas con otras, o sea que es como un dominó. Si cae una, caen otras tantas. Y ojalá haya una que haga caer todas, pues sí, también la hay. Casi todas estas. Y bueno, aquí tenemos un retrato de Sophie-Germain con algunas ecuaciones, que era bonito. Los primos gemelos no se pueden dejar de lado en cualquier discusión sobre infinitud de primos. Parejas tal que p y p más 2 son primos. ¿Qué se sabe de esto? Pues no sabemos si hay infinitos, obviamente, pero sí sabemos que la suma de sus recíprocos es finita. Eso fue el comienzo de lo que se llama la teoría de cribas, que es contar, cribar es contar, pero es contar de la manera más enrevesada y difícil que se te puede ocurrir. Es increíblemente complicado, pero con eso se puede demostrar que son pocos en el sentido de que esta serie es convergente. Y Chen, que es un matemático chino famoso, bueno, fue purgado por Mao y luego rehabilitado, es el que más cerca ha quedado de esto. Ha demostrado que hay infinitas parejas de estas donde uno es primo y el otro es uno de estos P2, primo o producto de dos primos, siempre te quedas ahí casi a punto ya de saborear el triunfo, pero no, y por ahí andamos. Aunque últimamente hay más esperanzas, porque hace unos años, pues otro matemático que no era muy conocido, logró demostrar que hay algún número, que no es necesariamente 2, pero que hay algún número tal que hay infinitos de estas parejas que son primos. Y eso sí ha dado alas a esto, a lo mejor caerá, no sé, dentro de no demasiado mucho. El objetivo es 2, pero bueno, tenemos algún número, que primero era 70 millones y luego un gran esfuerzo colaborativo en red, que se llama el proyecto Polymath, dirigido en particular por Tao, que es un medalla Fields, logró reducir esto a 246. Es que esto de las cotas en teoría de números es muy fastidioso, o sea,
Tú primero demuestras un resultado, la cota suele ser enorme, y luego dejas a los demás, porque ya estás muy cansado, que bajen esa cota. El trabajo de bajar la cota es un trabajo terrible, por eso la colaboración entre mucha gente se consigue. Y claro, fijaos la diferencia entre 70 millones a 246, está mucho más cerca de 2, todavía no es 2. Si aplicamos más conjeturas de esto que digo, que unas implican otras, conseguiríamos menor que 6, que también se queda corto, pero bueno. Y por ahí andamos. Supongo que de apostaría porque esto se resuelva en no demasiado tiempo, pero bueno, eso nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Cuál es el mejor número primo? Hombre, yo creo que si habéis visto The Big Bang Theory sabéis la respuesta, ¿no? Que es el 73. Y aquí está la razón por qué, de boca del propio, ¿no? El 73, que es el número primo número 21, que si le das las vueltas es 37, que es el número primo número 12, que es invertir 21, ¿no? Y que 21 es 7 por 3. Bueno, pues Pomeranz, que ya se ha jubilado, pero también ha trabajado muchísimo en problemas de estos, así, del tipo que vengo comentando, acaba de demostrar este año que este es el único primo, que solo hay un primo de Sheldon, o sea que ahí no hay infinitos, solo hay un primo de Sheldon con esta propiedad, que, bueno, debidamente generalizada, ¿no? Que cuando inviertes sus cifras y tal, es el primo contrario invertido y eso. Y eso ha salido recientemente, aquí está la cita. Así que de esos, mira, sí se sabe. Y solo hay uno, o sea que tienes razón, en ese caso, con esas propiedades, es muy especial. En fin, aquí lo tenemos. Para acabar, pues hablaré, esto era casi, pues no sabemos nada, ¿verdad? Y ahora vamos a decir lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos que es todo gracias a Riemann, lo que os comentaba al principio, de lo que se cumplen 160 años. Esta es la conjetura de Riemann en su glorioso alemán original, que ya no me acuerdo de su bien de alemán, pero la he traducido por aquí si es que se ve algo de eso. No sabemos exactamente por qué conjeturó la conjetura, hay sospechas, pero quién sabe, es como Fermat, ¿no? Pues quién sabe lo que estaba pensando alguien cuando escribió algo, pero claro, Riemann sus razones tendría. La historia empieza con Euler y como siempre, claro, se ve el camino que hay que andar, empiezas algo muy sencillo y acabas con algo que nadie sabe. Con la humilde serie geométrica, que todos conocemos, suma una serie geométrica, convergente cuando la razón es menor que 1, pues metemos ahí que la razón sea el recíproco de un primo y nos queda esta fórmula, bueno, otra versión. El caso 2 se supone que es la serie infinita más antigua conocida de los griegos, eso de cojo la unidad, la divido en 2, la divido en 2, la divido en 2, y daba lugar a esas paradojas de la divisibilidad infinita, de la teoría atómica o de la teoría continua, ¿no? Era el razonamiento así sobre si la materia era indivisible o divisible hasta infinito. Algo muy, muy clásico, ¿no? ¿Y qué piensa Euler? Piensa, bueno, vamos otra vez como hizo Euclides. Vengo aquí con mi saco de primos, un número finito de ellos, P1, PR, ¿y qué puedo hacer? Pues puedo multiplicar algunas de estas series geométricas unas con otras. Un número finito no me da ninguna guerra, no tengo que preocuparme demasiado de la convergencia y tal. Lo que necesito es saber que es cierta la ley distributiva, que puedo multiplicar una, otra, tal, y lo que sale es pues coger uno de aquí, por otro de aquí, por otro de acá. Eso es verdad. Eso es verdad porque son positivas, o sea, no hay problema ahí. Entonces, cuando multiplicas unas cuantas de estas, ¿qué te sale? Pues te salen las sumas de productos de un primo de un tipo con una potencia, un primo de otro tipo. Aquí tenía que poner 2, P2 elevado a M2, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y esa qué serie es? Pues es la serie de recíprocos de naturales que solo están hechos de los primos de mi saco, ¿verdad? O sea, que solo son divisibles por esos y no por otros. Entonces, eso es una fórmula de Euler. Es el producto de estas cosas, las series geométricas, es igual a lo que es pues, un trozo de la serie armónica, recíprocos de naturales, pero solo con los que son divisibles por los primos que yo digo. Por ejemplo, cojo el 2 y el 5, me gustan esos dos primos, esta es la serie que sale, y esa fórmula me dice que la suma es 5 medios, haciendo la cuenta de esos dos factores. Son todos subseries de la serie armónica que está muy, muy trillada y se puede dar una o tres charlas solo sobre la serie armónica y sus propiedades aritméticas. Pero aquí empezamos. Entonces, según Euler, ¿por qué hay infinitos primos? Eso también es otra
idea que no tiene nada que ver con la de Euclides y que es también muy fructífera. Porque si solo hubiera un número finito, entonces tengo este producto que es finito, pero por otro lado todos los números están hechos de primos, así que me saldría la serie armónica completa, ¿verdad? Claro, todos los números están hechos de primos. Si solo hay un número finito de ellos, aquí tiene que salir toda la serie armónica, pero esa serie es divergente. Contradicción, porque si esto es infinito y esto es finito, pues ya me diréis, no puede ser. Y ahí también te quedas un poco perplejo porque sospechas que algo más está pasando. Y efectivamente, pues Euler ve mucho más que eso, piensa, bueno, ¿qué información puedo sacar de esto? Pues de hecho, si hago logaritmos, aquí no está hecha la cuenta, pero si hago logaritmos en este producto, saco que la suma de los recíprocos de los primos también es divergente, que también demuestra que hay infinitos de ellos. Si solo fuera un número finito, eso sería un número racional. Pero no, es divergente. Y de hecho estima el tamaño, que crece muy lento, como el logaritmo del logaritmo de x si vas sumando esa serie, o sea que te va a parecer convergente, pero no lo es. Es una serie muy lenta. Bueno, pues en base a estas ideas, Euler, claro, vivió justo en la época anterior al desarrollo fuerte de lo que fue el análisis, en particular el análisis complejo, pero un poquito después, pues ya se te ocurre que esto lo puedes hacer con cualquier exponente complejo, que esta serie converge si coges algo que es mayor de 1 en parte real y que entonces tienes la misma fórmula, que no cambia realmente nada. Esto es lo que se llama la función z de Riemann, definida por su serie infinita. El cambio de punto de vista es que Euler realmente, aunque yo creo que también intuía que ahí había una función, pero no existía todavía el lenguaje adecuado. Euler hacía todo con enteros, pero se supone, yo creo que sí que intuía esto. Y ya en la época de Riemann, pues esto ya se entiende como función. Un valor S complejo, le meto esto es una función. Y es una función relacionada con los primos. Eso tiene que ser interesante. Una función que tienes aquí los primos y al otro lado tienes esto, que lo puedes analizar como función. ¿Esta función tendrá propiedades? Pues sí. ¿Qué propiedades tiene? Todo esto está en las, creo que son 8 páginas en el alemán original. Esto ya es el trabajo de Riemann. ¿Qué empieza diciendo Riemann? Hay una simetría. ¿Cómo una simetría? ¿Por qué? Pues lo primero que la puedo definir para todos los valores complejos. Esto, los que habéis visto variable compleja, pues lo que se llama la prolongación analítica. Salvo que hay un punto que se hace infinito, que es el 1. Y luego, si hacemos esta mezcla un tanto exótica de términos con la función gamma, que es esencialmente la función factorial interpolada a los complejos, pues te queda una simetría entre S y 1 menos S. Euler ya también sabía esto, que ya es decir, cuando no se había desarrollado el análisis complejo, ponerte esa serie, intuir una simetría de estas, que no es obvio para nada por qué tiene que ser. Hay una simetría que es reflejar, si lo pensáis, en el eje de parte real igual a 1/2, esa simetría. Luego, sobre los ceros, pues no es difícil demostrar que se anula en los pares negativos, -2, -4, tal. Es mucho más difícil ver que los ceros que no son esos, los llamados no triviales, están todos entre 0 y 1 en parte real. ¿Cuál es la conjetura de Riemann? Que debido a esa simetría están exactamente en la recta de simetría, parte real 1/2. Que si esa fue solo la inspiración, yo lo dudo. Imagino que tuvo muchas más razones, pero no lo dice. Pero esa es una razón. Una función tan bonita, tan simétrica, ¿dónde debieran estar sus ceros? Pues en la recta de simetría. Esa es la conjetura de Riemann. ¿Por qué nos interesa? Bueno, esto es una región que se sabe que no tiene ceros de la función z, pero nadie ha logrado... Otra vez estamos frustrados. Nadie ha logrado, entre el 0 y el 1, encoger esta banda, aunque sea un poquito, aunque sea epsilon. Nadie. Eso se considera casi tan difícil como la conjetura completa. Es decir, lo mejor que tenemos son regiones que son todas asintóticas al borde, que es como nada, realmente. Muy decepcionante. Y otra cosa que puedes hacer con las funciones es factorizarlas. Este es una cosa un poquito complicada, es lo que se llama el producto de Hadamard. Factorizas una función según sus ceros. Las funciones son como polinomios, tienen sus raíces. Cuando yo tengo un polinomio, lo puedo factorizar por sus raíces, pues a la función z le puedo hacer lo mismo. Los ρ estos son los ceros no triviales, usando la notación de Riemann. Aparece una constante también de Euler famosa. Y bueno, pues una serie de propiedades. Pero la cosa curiosa de esto es
la relación que hay entre la función z y el recuento de los primos. Insisto, todo esto en 8 páginas, todo lo que estamos viendo ya hasta el final. Que es la que se llama función pi de x, el número de primos hasta x. Función estadística, ¿cuántos primos hay hasta x? Empíricamente, o sea, calculando, que esto hacía Gauss para entretenerse, literalmente, pues la densidad de primos parece ser inversamente proporcional al logaritmo. Eso te lleva a pensar que entonces pi de x es como x partido logaritmo de x. Eso se llama el teorema del número primo o de los números primos, que pi de x, de hecho, en el límite infinito es asintóticamente exactamente eso, x partido logaritmo de x. Se tardó 100 años en demostrar, que no es otra cosa fácil. Ya se empezó a intuir a finales del 18, Riemann nos deja todo hecho, dice tenéis que hacer esto, esto y lo otro, pero claro, cuando la gente se pone a hacer esto, esto y lo otro, se da cuenta que no tiene ni la teoría necesaria, entonces antes tenemos que desarrollar esta teoría, antes tendremos que hacer esto otro y pues se tardó un poco más, un siglo, hasta demostrarlo. Fijaos una cosa, la relación con los ceros. Este teorema, que se tardó 100 años en demostrar, equivale a que no hay ceros en el borde de esta banda, o sea, que no los hay en la frontera. La conjetura es que están todos en medio, y ya es difícil demostrar que no están en la frontera dichosa. Eso es lo complicado que es esto, para que tengáis una idea. Pero bueno, lo importante es eso, es que con estas técnicas se ve una relación directa entre el comportamiento de los ceros de esta función y lo que hacen los números primos, que es una de las cosas más asombrosas que hay. Por eso esta es una de las conjeturas más famosas de las matemáticas. ¿Qué tendrá que ver los números primos con los ceros de una función? Os pongo algunos gráficos para ir acabando de la función esta pi de x. Bueno, pues vamos tabulando primos, esto va subiendo por escalones. Y es lógico compararla con estas aproximaciones, se coge el x partido logaritmo de x. En rojo es la verdadera y en morado es eso, ¿no? Pues es la aproximación. Bueno, no es tan buena la aproximación, ¿no? De hecho, parece que siempre está por debajo, eso sí se sabe, para variar. Está por debajo. Asintóticamente el cociente tiende a 1, pero es que asintóticamente es poca cosa, nos conformamos con eso si no hay otra cosa, lo que quisiéramos también es la diferencia, ¿no? Y la diferencia, pues no. Si mejoras un poquito más, pues piensas un poco más físicamente, cojo la densidad y la sumo, eso me da la masa de primos. Entonces una mejor aproximación es la integral, eso es lo que se llama el logaritmo integral. Lo único que Riemann pues, lo puso un poco diferente aquí, se suele coger de 2 a x y Riemann lo pone de 0 a x. Pero en fin, que tengo esta integral, si ponemos esa, es mejor, ya se ve que es mejor, está más cerca. Pero cuidado con los gráficos, que esto engaña mucho. Aquí parece que la roja está por debajo de la morada, ¿verdad? Y bueno, pues eso pensaba la gente. Es una cosa famosa esto porque... Se demostró que eso cambia de signo infinitas veces. Littlewood es uno de los analistas de números más famosos junto con Hardy, y le propuso a su alumno, porque ya ha dicho esto de las cotas se lo dejas a los demás, le propuso a su alumno encontrar el primer punto de cruce, y el alumno que es Skews dio con esto, 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 34, que se llama número de Skews, que era el número más grande que se había utilizado jamás en una demostración hasta que ya fue batido por otras barbaridades más recientes. Y bueno, que se puede bajar un poquito, pero a día de hoy, ¿dónde estamos? En 316 ceros, ¿no? Bueno, pues es mucho más pequeño que esto, pero bueno. Y además se sabe que el sorpaso de una por la otra dura otros 10 elevado a 153 enteros consecutivos. Esto divierte a mucha gente. Ahora veréis lo que hizo Riemann, Tenemos estas dos aproximaciones y ahora veréis lo que hizo Riemann. Ahora va en algún momento del trabajo, después de habernos explicado el trabajo para los siguientes 200 años, y va y pone esto, función de Riemann. Y vamos a considerar la aproximación esa al logaritmo integral y una cosa aritmética que se llama la función de Möbius. ¿Qué es la función de Möbius? Ahí tenéis la definición, pero pensarlo así. Tiro una moneda y miro a ver el número de primos que factorizan un número. Descarto aquellos que son divisibles 2 veces por el mismo, por razones que ahora no puedo explayarme mucho en ello. Entonces, me interesan esencialmente productos de primos distintos. Pues más menos 1 según sea un número par o un número impar de primos, 50% para cada. Eso es la función de Möbius. Es una cosa casi aleatoria.
Entonces, pensar que es como más menos 1 distribuido de manera un tanto probabilística. Pues esta función da una fórmula exacta para el número de primos. Esta es la maravilla de Riemann. Esa función de recuento de primos se puede expresar en términos de una función analítica, donde la suma es sobre los ceros de la función z. Ese es el vínculo entre la conjetura de Riemann y la distribución de primos. Una cosa explícita. Cuanto más sé sobre los ceros, más sé sobre los primos. Y aquí tenemos una manera. Y cuando veis la aproximación, fijaos en la diferencia. Exactitud. Eso ya es exactitud, eso ya no es ni por debajo ni por encima, eso es una función analítica que cuanto más términos le coges, más se acerca a la pi de x. Y es como una serie de Fourier, de hecho si lo escribes es más o menos una serie de Fourier, que tiene que ver con las partes imaginarias de los ceros, que serían como los armónicos en esa serie. Eso es lo que se llama la música de los primos. Los ceros, cada uno toca en una frecuencia. Cuando los juntas, te dan la función de recuento de primos. Pues aquí tenemos a Riemann y para acabar os cuento qué pasa, qué puede tener esto que ver con el mundo real. Porque eso de que los ceros sean como armónicos no puede ser coincidencia, como vemos aquí en estas citas, que esta me gusta mucho, que Dios no jugará a los dados con el universo, pero algo raro pasa con los primos. Es muy, resume en una frase lo que los que andamos con esto, algo que pensamos, aunque no lo hemos dicho tan bonito. ¿Qué relación puede tener esto? Bueno, pues ya acabo comentando que sí parece ser, hay una observación ya antigua, muchas veces se atribuye a Hilbert, pero no parece que sea de Hilbert. Más exacto parece ser de los años 70, entre el físico Freeman Dyson, que si os gusta la ciencia ficción habréis oído hablar de las esferas de Dyson. Dyson es increíble, tiene como 90 y tantos años. Si no habéis leído un libro suyo, coged ahora mismo cualquiera. Es una maravilla. Y Montgomery, que es un analista de la teoría de números muy técnico, muy competente y que ha demostrado un montón de cosas, se juntaron a tomar el té en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y yo qué sé, pues como todo el mundo habla siempre de lo suyo, pues uno le estaba contando las correlaciones entre las partes imaginarias de los ceros, o sea, las separaciones. Yo dibujo aquí los ceros en donde se supone que tienen que estar y miro las separaciones y Dyson va y dice, oye, pues eso me suena un montón. ¿A qué te suena? Pues me suena a lo que hemos visto empíricamente sobre los niveles de energía en el núcleo de átomos pesados. Mira, te traigo un diagrama, pues no sé si, me imagino que llevaba uno a mano o algo. Mira esto. Pues sí que se parece. ¿Y eso por qué será? Pues ahí andamos. ¿Por qué será? Bueno, pues la filosofía es que debiera existir algún hamiltoniano, para los matemáticos de análisis funcional, pues un operador autoadjunto, cuyos valores propios, cuyo espectro, de alguna manera estuviesen relacionados con los ceros de la función z. El caso es que esto da predicciones. Estos Keating y Snaith de Bristol, pues han logrado predecir lo mismo que los de teoría de números en cuanto a ciertos valores conocidos como momentos de la función z. Entonces ya estamos otra vez en eso, que hay un misterio, que no se sabe muy bien qué pasará ahí entre una cosa y otra. ¿Será así? ¿No será así? Pues no sé, podría ser la vía que por fin dé con la resolución de esa conjetura y sería algo también muy bonito, lo de siempre, que eso, más que la propia conjetura, nos abriría alguna perspectiva completamente nueva, algo que nadie ha visto, ¿no? Algún fenómeno que tiene que significar algo. O sea que es muy posible que esto de los primos y los ceros, de hecho, esté de alguna manera en la naturaleza, por raro que parezca. Esas son las cosas en las que la gente anda ahora. Bueno, pues aquí ya acabo. Aquí tenemos... La situación actual es esta, que claro, los matemáticos miran estos resultados y dicen, bueno, bien, me parece bien, y siguen a lo suyo, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Hombre, pues porque lo que esperan es que venga un físico teórico y les diga, a ver, ¿a qué esto no lo has visto nunca? Pues yo, basado en la teoría cuántica de campos y no sé qué, predigo que tal, y que luego eso se convierta en una demostración matemática. Eso es lo que impresionaría. Tenemos indicios de que eso puede pasar, pero todavía no. Eso, claro, el matemático siempre está por ahí diciendo, a mí que me contáis, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Pues nada, bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado esta muy rápida carrera por todo el tema.